comenzar algunas referencias con respecto al taller que vamos a preparar. Yo en el correo del curso le envié un correo la semana anterior que dice talleres capítulo 5, ¿cierto? Esos talleres capítulo 5 son los que vamos a hacer sobre VirtualBox, para que los tengan y los descarguen. VirtualBox es un programa que es desarrollado por la empresa Oracle y lo que permite crear es VM o máquinas virtuales. Una máquina virtual es realizar o instalar un sistema operativo o crear un PC dentro de nuestro propio PC. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de ocupar este programa o la funcionalidad? Es ver cómo son las características de un sistema operativo, por ejemplo Windows 7, Windows 8, Windows 10, probarlo, ver sus configuraciones y en el caso de que tenga alguna falla yo lo borro simplemente. Entonces así no involucro a instalar cosas en mi PC. Hago todas las pruebas ahí y luego las llevo a un equipo real. De hecho nosotros vamos a hacer estas pruebas en máquinas virtuales y luego cuando ya aprendamos a hacer esos talleres lo vamos a pasar al equipo físico. Ahí vamos a la instalación y las configuraciones. ¿Ya? No solamente puedo instalar máquinas de tipo Windows, puedo instalar sistemas operativos de otros fabricantes. Linux, Mac, por ejemplo, Android podría virtualizar y probar su funcionamiento. Si una máquina virtual, por ejemplo, se infecta con un virus, no afecta a mi equipo físico. Es totalmente independiente. Esa es una de las ventajas que tiene. ¿Ya? Nosotros vamos a hablar de dos términos cuando estemos configurando y los talleres los nombra o los menciona. Dice que una máquina se va a llamar anfitrión. Una máquina va a ser la anfitriona o anfitrión, o en inglés se dice host, a la máquina que virtualiza. ¿Cuál es el equipo anfitrión o host? El equipo real. ¿Ya? Nuestro PC. Él va a ser el equipo host o anfitrión. Y las máquinas que son virtualizadas se van a llamar invitados. O en inglés se escribe guests. Entonces nosotros podemos tener un equipo anfitrión y muchos invitados. Y los invitados son las máquinas virtuales. ¿Ya? Entonces ya cuando hablemos de invitados saben que es la máquina virtual. Cuando hablemos de anfitrión, el equipo físico. ¿Ya? ¿De qué depende cuántas máquinas virtuales pueda crear o pueda iniciar? Depende del hardware que tenga el anfitrión. Porque la máquina virtual va a ocupar recursos de hardware del equipo físico. ¿Ya? Por ejemplo, si creo una máquina virtual y a esa máquina le asigno 1 GB de RAM, ¿ya? Ese gigabyte de RAM se va a descontar ¿de dónde? De la RAM física. Si a la máquina virtual le creo un disco duro SATA de 20 GB, yo en la máquina física voy a perder 20 GB, se va a ir reduciendo. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo contemplado. Ese hardware se está ocupando mientras la máquina virtual o invitada está en uso. Cuando esa máquina virtual la apago, ¿qué pasa con la RAM nuevamente? Se le regresa al equipo, ¿cierto?, anfitrión. Se le presta durante el tiempo que está usándose. ¿Ya? Ese es el funcionamiento que tiene la máquina virtual. ¿Sí? O sea, ese giga que yo le pedí o le presté a la máquina virtual, la va a devolver una vez que se apague la máquina virtual. ¿Cuántas máquinas virtuales puedo iniciar al mismo tiempo? La pregunta. Las que aguante tu PC, ¿cierto? Yo le presto todo el hardware, le presto procesador, le presto a la máquina virtual RAM, le presto una porción de disco duro, le presto placa madre, le presto tarjeta de red. Todo lo físico que tiene tu equipo se lo presta en ese momento a la máquina virtual. ¿Ya? Entonces, de esos valores o esas funcionalidades depende. ¿Qué ventajas tiene virtualizar? Dentro de ella, imagínense una empresa que tenga que instalar muchos servidores y cada servidor ocupa una fuente de poder de 1000 watts. Ya es mucha electricidad que va a gastar, ¿cierto? Y espacio físico. Entonces, lo que se hace hoy día es tener un servidor físico y adentro, ¿qué va a hacer? Máquinas virtuales, ¿cierto? Tú ocupas solamente el consumo eléctrico de un PC o de un servidor y adentro hay muchas máquinas prestando servicio. ¿Ya? Y te ahorra espacio, te ahorra energía, te ahorra costos a fin de mes. Sobre todo ustedes deberían trabajar con bastante virtualización para hacer pruebas para distintas asignaturas, ¿cierto? Para base de datos, para programación, instalar los programas en la máquina virtual. Y si no te gustó, quedó malo, ¿qué hago con la máquina virtual? No. La borro y desaparece. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a trabajar ahora, vamos a aprender a crear una máquina virtual. Vamos a virtualizar Windows 7 en esta ocasión mediante el programa VirtualBox. Ya, en su última versión. En los PC está instalado VirtualBox, lo que necesitan es la imagen ISO que yo les pasé en las carpetas a principio de semestre. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que tener es el software VirtualBox y tener las imágenes ISO de los sistemas operativos, ¿cierto?
Ustedes podrían practicar con otro sistema operativo de bajados del Dream Spark, po, si quieres ver cómo funciona Windows Server 2008, por ejemplo, Windows Server 2016, y empezar a bajar eso, comprarlos e instalarlos en VirtualBox, a modo prueba, ¿cierto? Ya. Profesor, que descargaron un programa y no... Estemos entonces con la creación de la máquina virtual, ¿ya? Primero, ¿cierto? Voy a crear una máquina nueva. Yo tengo varias máquinas ya creadas. La idea es que ustedes también vayan haciendo distintos sistemas operativos. Vamos a darle un nombre a la máquina virtual. La idea es que sea un nombre que ustedes la identifiquen después, ¿ya? Que no se repitan, que no sean dos nombres iguales o etiqueta igual. Este nombre solamente es para ubicarlo en el programa. Nosotros a la máquina adentro tenemos que darle el nombre real después, ¿ya? Es solamente para la creación de la máquina virtual. Entonces, mi máquina se va a llamar, por ejemplo, Win7 cliente 1, ya. Win7 cliente 1 IT AIM. Un nombre que yo lo doy para identificarla, ¿cierto? Este nombre no es el nombre real de la máquina, solamente el descriptivo, ¿ya? Win7 le di, cliente 1, IM. Luego dice, tipo de sistema operativo. Si se fijan que hay una gama bastante amplia para virtualizar. Hay sistemas operativos Linux, Solaris, IBM, Mac, OS X u otros, ¿sí? Cuando yo pincho cada uno de los tipos de arquitectura, abre las distintas versiones que puedo instalar. Para hacer esto hay que tener el archivo ISO de cada uno, ¿cierto? ¿Ya? Para poder instalar, si quiero instalar Ubuntu, Fedora, Debian, un sistema Linux, debo tenerlo descargado antes, ¿cierto? La diferencia es que estos son open source, son gratuitos, ¿ya? Si quiero instalar, por ejemplo, macOS, debo tener, ¿cierto?, el sistema operativo macOS ya descargado previamente para la instalación y para probar cómo funciona, ¿sí? En este caso nosotros nos vamos a enfocar en Windows, Microsoft Windows. Y aquí aparecen qué versiones podría instalar de Windows y que debería tener previamente. Podemos virtualizar desde el Windows 3.1, desde el primer sistema operativo Windows, miren, por toda la gama, Windows XP, Windows 98, Vista 7, Windows 8, hasta Windows 10, incluyendo las versiones también de servidor. Windows 2008 es server y Windows 2012 también es servidor. O sea, usted podría ir al Dream Spark, bajar una versión servidor y probarla. En esta ocasión nosotros vamos a virtualizar Windows 7 y versión 64 bits, ¿ya? La imagen que yo les pasé es la 64 bits. Profe, que me sale la 32, ¿no? Tu equipo es 32 64 bits. 64. Tu equipo, ¿y dice que el sistema operativo es 64 bits? ¿En las propiedades del sistema operativo? Las características de la máquina. Le dimos un nombre, tipo sistema operativo y versión 3264 bits, de acuerdo a la tecnología que tengan en su PC, ¿cierto? A lo que soporte el procesador. ¿Ya? Siguiente. Le vamos a indicar cuánta RAM debemos agregarle a la máquina virtual. La RAM no puede ser superior a la que tiene el equipo anfitrión, ¿ya? No puede ser superior. Si usted está instalando o va a armar una versión de Windows 7 32 bits, el máximo de RAM que le puede agregar a esa máquina virtual son 2 GB, 2048, ¿ya? Si su máquina virtual que va a ser ahora es 64 bits, el Windows 7, su máximo de RAM va a ser 4 GB, ¿ya? Eso no influye en el uso que ya le estén dando a la RAM. Claro, pero ahí viene un problema, ese es el máximo. Nosotros, todas las máquinas virtuales, independientemente si son de 64 o 32 bits, la van a hacer con 1 giga, con 1024. ¿Ya? No importa si es 64 o 32 bits, la vamos a hacer con un estándar, ¿ya? Para poder virtualizarlo en todos los equipos. Incluso el mínimo de instalación podría ser 512 megabytes para Windows 7, ¿ya? Entonces, yo le estoy dando los parámetros máximos. Si fuese Windows 7, 64 bits, máximo 4 GB de RAM. Si está haciendo Windows 7, 32 bits, máximo 2 GB de RAM.
¿Ya? No importa cuál sea de las dos la va a hacer con 1 giga en este caso para que podamos levantar varias máquinas, ¿cierto? ¿Cuál sería el mínimo que podría darle Windows 7 para que inicie? 512. ¿Y el máximo? Depende de qué. Del sistema operativo que tenga también, pues es 64 o 32. El que va a virtualizar. Si es 32, 64 bits. Si el compañero va a hacer la 32 bits, máximo 2 gigas. Si tú hiciste 64 bits, máximo 4. Y también depende del hardware físico. ¿Ya? Siguiente. Tenemos asignada la RAM en megabytes para la máquina virtual. Viene la creación del disco duro. ¿Ya? Ahí me dice crear un disco duro virtual. Vamos a crear un disco duro nuevo porque no tenemos. La tecnología de disco duro que le vamos a agregar a esta máquina virtual va a ser SATA, un disco SATA. ¿Ya? Podría ser un disco IDE también más antiguo. Pero aprovechemos la tecnología SATA de los PCs que tenemos físicos. ¿Sí? Crear disco duro virtual ahora, entonces. ¿Sí? Aquí me pregunta, ¿qué tipo de disco duro virtual voy a hacer? ¿Ya? Los discos duros son para distintos tipos de programas de virtualización. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vamos a ocupar o vamos a hacer un disco tipo VDI. Y el tipo VDI es porque es un disco especial para VirtualBox, ¿cierto? Virtual Disk Image. Si lo hago como tipo VDI, ¿qué significa? Que este sistema operativo que voy a preparar ahora lo podría levantar en cualquier programa VirtualBox, ¿cierto? En cualquier versión funcionaría. O sea, es compatible. Esa es la referencia que hace. ¿Ya? Hay otros programas de virtualización también en el mercado. Por ejemplo, hay uno que se llama VMware, que es de pago. Hay otro que se llama Virtual PC, que es de Microsoft. Hay otros que son de Linux, ¿ya? Que también hacen las mismas funciones, pero son de diversas características. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar netamente con VirtualBox. ¿Por qué? Porque es un sistema de virtualización gratis. Y es para aprender, es para estudiantes en realidad este programa. ¿Ya? En la empresa después se usan otros sistemas de virtualización que se llama VMware. Y ese hay que pagar licencia por usarlo. ¿Ya? Es más costoso. VDI entonces. Siguiente. Aquí nos va a preguntar cómo queremos crear ese disco duro. El que le vamos a agregar a la máquina virtual. También. ¿Ya? El disco duro puede ser de dos formas. Dice reservado dinámicamente y tamaño fijo. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra opción? Por ejemplo, si yo lo dejo como tamaño fijo, el disco que voy a crear ahora para esa máquina virtual, y le digo, voy a crear a la máquina invitada un disco de 50 GB. ¿Ya? Le voy a hacer un disco virtual tipo SATA. ¿Ya? Lo que hace VirtualBox, si yo lo dejo tamaño fijo, inmediatamente a mi equipo le va a restar ¿cuánto? 50 GB. Tenga o no tenga nada la máquina virtual, igual me quita el espacio. ¿Ya? Si tengo un disco, por ejemplo, de 500 GB, mi disco duro físico, inmediatamente me va a quedar de 450. Le resta esos 50 GB. ¿Ya? ¿Sí? Si yo lo dejo como reservado dinámicamente, que es lo más recomendado que deberíamos hacer nosotros, muy bien, señor, leyó el capítulo, parece. Leyó la guía. Por ejemplo, yo le reservo, si quiero una máquina con un disco de 50 GB, no me va a ocupar los 50. Este disco virtual va a ir creciendo con el tiempo a medida que le agregue más cosas. Por ejemplo, puede tener un tamaño real de 2 GB quizás. Y si mañana le instalo programas, va a tener 3 GB. Y si le copio carpeta, 4 GB. Por eso va a ir creciendo con el tiempo, pero va a tener un máximo. ¿Cuál va a ser su máximo? 50 GB. Entonces, en vez de tener yo físicamente 450 GB disponibles, puedo quizás tener 498. Me ocupo 2 GB de espacio. Va a ir creciendo a medida que le hago cosas. La recomendación entonces, reservado dinámicamente. ¿Ya? Como viene por defecto. La consulta, después de que uno le instala, no sé, por ejemplo, una carpeta, le pasa una carpeta con ciertos contenidos a esa... ¿Eso que ha hecho la máquina virtual? Adentro, Sí. Incluso si después se cierra. Todo. Porque la máquina virtual es piensa tú lo siguiente. Tienes 2 PCs, ¿no? Y estos 2 PCs que están acá están dentro de tu máquina. Eso es lo que estás haciendo. Si este PC tú lo apagas, lo que está dentro queda guardado. Es totalmente independiente. ¿Sigue ocupando el espacio del...? El espacio en disco duro se ocupa, pero la RAM se libera. Porque la RAM se ocupa en forma temporal, ¿se acuerdan? En memoria temporal. Yo apago la máquina virtual y en este momento estoy ocupando una cantidad de RAM y después la libera. Pero en cambio el disco sí queda ocupado físicamente. Por lo tanto los archivos están adentro.
Yo no los puedo ver desde mi sistema anfitrión porque están dentro de la máquina virtual, ¿por cierto? Está apagada la máquina virtual. Ya. Siguiente. Ahora vamos a hacer el disco duro para esa máquina virtual. ¿Ya? El disco duro recomendado es de acuerdo al sistema operativo que estemos trabajando. En este caso, para Windows 7 vamos a hacer un disco de 20 GB. Nada más que eso. Y va a ser tipo SATA. No necesitamos más para la instalación o las pruebas que vamos a trabajar. 20 GB. ¿Sí? ¿Sí? Pero no me va a ocupar los 20 GB inmediatamente, ¿cierto? No, pues, va a ser incremental. ¿Listo? ¿Ya? Y ahora va a aparecer la máquina que recién creamos, ¿cierto? Mi Windows 7. Está apagada. Lo que vamos a hacer, jóvenes, es configurarla. Todavía ni siquiera la instalamos, la vamos a configurar. Entonces usted va a presionar el botón derecho sobre la máquina virtual y vamos a ir a la configuración del hardware de esta máquina. Todavía ni siquiera hemos instalado, estamos preparando el hardware. ¿Ya? Y vamos a empezar a ver qué es lo que tiene esta máquina virtual. ¿Ya? Se abre una pestaña que se llama General, que para ustedes va a estar en forma vertical, ¿cierto? ¿Sí? Dice el nombre de la máquina, el tipo, el sistema operativo que se va a instalar. ¿Ya? De acá nosotros no vamos a hacer ningún cambio. Vamos a pasar a la siguiente pestaña que se llama Sistema. Y en Sistema está cómo está la placa madre, qué procesador tiene. Ahí vamos a hacer configuraciones. ¿Ya? Que es la pestaña que dice Sistema en la máquina virtual. Primero, veamos qué me presenta la placa base de este equipo. Me dice cuánta RAM tiene, ¿cierto? Ojo, si yo en algún momento quiero cambiar la RAM y quiero darle más RAM a la máquina virtual, tiene que estar apagada la máquina virtual, igual que un PC real, ¿por cierto? Yo no la puedo cambiar en ejecución. Aquí se van a fijar en algo. En el hardware dice que esta máquina virtual, en el arranque, va a tener una disquetera. Tiene que pensar usted lo siguiente, ¿su máquina física tiene disquetera? Entonces lo que va a hacer ahí es desactivarla. Nosotros no tenemos instalado un sistema operativo, lo vamos a instalar. Y por defecto lo vamos a instalar desde una unidad óptica. Por lo tanto, el orden de arranque tiene que ser primero unidad óptica y después disco duro, para instalarlo por primera vez. Lo que va a hacer usted va a tomar la unidad óptica y la va a poner en el primer lugar. La va a correr con las flechas arriba. Y el disco duro lo va a dejar en segundo lugar, para el orden de arranque. ¿Sí? Óptico y disco duro. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Bien hasta ahí. Segunda ítem, procesador. Este sistema operativo va a trabajar con un procesador. No tenemos que hacer más que eso. ¿Ya? No necesita más procesadores. Si fuera servidor, el sistema operativo sí ocupa más procesadores, 2, 4 u 8, de acuerdo a los núcleos que tenga mi equipo físico. ¿Ya? Nada más que eso. Hicimos solamente el cambio en la pestaña de el orden de arranque. ¿Sí? Nada más. Siguiente pestaña. En pantalla aparece cuánto le va a dar a la tarjeta de video por defecto. ¿Cuánto le entrega? 16 megabytes. ¿Ya? Recuerden que está ocupando la tarjeta integrada, por lo tanto no es un equipo preparado para jugar ni nada de eso. Si usted quiere darle más RAM después de video o memoria de video, le asigna más memoria de video para levantar alguna aplicación o un juego que requiera más recursos de video. ¿Ya? Por lo tanto está ocupando súper poco porque es lo más básico posible. 16 megabytes de video. ¿Ya? No necesita más que eso. ¿Ya? No, lo deja por defecto. Si le agregó más, déjelo como viene. No haga cambio. ¿Ya? Si los requisitos para instalar un programa dentro de la máquina virtual te pide más memoria y video, tú le das ahí. ¿Ya? Nada más de acá. No configuramos nada más por el momento. Nos vamos a almacenamiento ahora para ver los discos duros, la controladora SATA y el disco de instalación. Por defecto me dice que tiene un controlador SATA, en lo cual pudiese tener 4 periféricos. Podría tener 3 discos duros, un lector de CD, podría tener 4 discos duros, 2 lectores, pero 4 dispositivos simultáneamente. En este caso dice que tiene un lector de CD y tiene el disco duro que creamos, ¿cierto? 2 cosas. ¿Ya?
tengo un lector de CD y tengo, ¿cierto?, un disco duro. ¿Ya? Es virtual, ojo, es virtual. Es virtual. ¿Ya? Ahí está mi disco duro de 20 GB, no tiene nada todavía instalado. Lo que vamos a hacer, jóvenes, como tiene una bandeja virtual de CD, es montar en esa bandeja el archivo de Windows 7, el instalador, como si se instalara por CD, pero en realidad es un archivo, ¿cierto? Entonces usted pincha la bandeja que está vacía, ¿ya? ¿Cierto? Y va a la derecha donde aparece el símbolo de CD, unidad virtual. Y lo que va a hacer usted ahí es ir a buscar la ruta, donde dice selecciona archivo disco virtual, del Windows 7 que les pasé. Ahí va a ir a buscarlo y lo carga. ¿Ya? Y carga su sistema operativo en la bandeja. Ahí dice que es un archivo de 2.30 GB, ¿cierto? Yo le di otro nombre simplemente, pero ese es el archivo ISO. ¿Ya? ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¿A este PC le podríamos agregar más discos duros? Sí. ¿Cuántos más le podríamos agregar? 2 más, porque tiene un controlador SATA que permite 4 dispositivos simultáneamente. Yo aquí mismo, si quisiera, por ejemplo, le agregaría otro disco duro más de 20 GB, o le agregaría otro unidad óptica, por ejemplo, otro lector. Pero 4 aparatos máximo podría tener ese equipo en su placa. ¿Ya? Con eso es suficiente, un disco duro y con lo que tenemos ahora y el lector. Después, en otro taller le vamos a agregar otro disco duro, vamos a hacer más cosas. ¿Qué viene ahora? Todavía no. Audio. Audio por defecto va a tomar una tarjeta genérica de audio. En este caso me tomó audio Intel HD Core Audio. Ya. No necesitamos más que eso. Red. Aquí, ¿qué vamos a agregar? Máquina virtual podría tener como máximo ¿cuántas tarjetas de red? Hasta 4. ¿Por qué en VirtualBox aparecen 4 tarjetas de red? Porque podríamos quizás virtualizar un servidor. Y un servidor necesita más tarjetas de red, por ejemplo. Como este sistema operativo que vamos a trabajar nosotros es PC, vamos a trabajar simplemente una tarjeta. Y aquí me dice los modos de la tarjeta. Hay distintos tipos de modos para trabajarla. Yo les voy a explicar cuáles son las que vamos a usar. Por ejemplo, si yo elijo adaptador puente, miren, si yo elijo adaptador puente, lo que hace VirtualBox es que la máquina virtual salga por la tarjeta de red del equipo anfitrión. Si tú estás conectado por tu tarjeta inalámbrica a una red, esa máquina virtual va a navegar en internet. ¿Por qué? Por tu tarjeta de red inalámbrica. ¿Va a salir? También. Si tú estuvieses conectado por la red cableada, también sale por la red cableada. Cuando yo elijo adaptador puente, la máquina virtual ocupa mi tarjeta de red para salir al exterior. Y por lo tanto también podría navegar, tener dirección IP y todo lo que usted crea en una máquina real. ¿Ya? Si tú eliges red interna, esta máquina virtual va a trabajar solamente dentro de mi PC y no va a tener acceso a internet, por ejemplo. Y yo podría tener 2 máquinas virtuales, van a interactuar entre sí, pero no tienen acceso a la red remota. ¿Ya? Entonces, si ahora tú lo eliges como adaptador puente en este momento, ¿ya? Elijo adaptador puente y elijo la tarjeta con que estoy conectado a internet en este momento, que podría ser tu tarjeta Wi-Fi o cableada, tu máquina también saldría a la red. ¿Ya? Y selecciona donde dice avanzadas, modo promiscuo, permitir todo. ¿Ya? Si está denegado, no va a poder tener salida o acceso. Permitir todo. ¿Ya? Después en otros talleres nosotros vamos a configurar ya tipo red interna, vamos a hacer otras cosas. ¿Ya? Me aparece adaptador de red no. Ese es el modelo de tu tarjeta, por eso. Es el modelo de tu tarjeta. Por eso todos son distintos, de acuerdo al equipo que estés virtualizando. En los PC del laboratorio dice solamente la Ethernet, ¿cierto? Porque tiene una tarjeta de red. ¿Ya? Del resto de configuraciones nos tocamos nada más. ¿Ya? Por el momento, nada más de acá. ¿Cómo se diferencia un conector USB 3.0 de uno